el índice de solvencia. El índice de solvencia es aquel, voy a repetir esta diapositiva porque hasta ahorita me acordé de grabar la clase. No sé si alguien la graba desde un inicio. La primera razón de solvencia. Este tipo de indicadores mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Entre ellos tenemos la razón corriente o circulante, la prueba ácida, de liquidez y capital neto de trabajo. Tenemos 4 indicadores de la razón de solvencia, que no vamos a estar hablando más que de puro dinero, de puro dinero. Al hablar de solvencia es hablar de dinero, de liquidez, de capital o de circulante. Bien, primera razón, primer indicador, corriente o circulante. Esta razón es la que mide la capacidad de la empresa cuando ésta solicita un crédito a corto plazo. Es decir, mide la habilidad para cubrir sus deudas y obligaciones a corto plazo. ¿Cuál es la ecuación? Su ecuación es circulante o corriente es igual, circulante o corriente. Me dicen que saqué de la clase a Julie, no sé, no, bueno, Abraham, Yasmín, no, aquí me indica que no está, que está dentro de la clase. Sí, me pregunta Arayubi que si me puede hacer una duda del estado de resultados. Sí, sí, al final. Juliana, dígame si ya está dentro de la clase. Ya, profe, ya entré. Gracias. Ok, muy bien. Bien, es el circulante o corriente. El circulante o corriente es igual al activo corriente entre el pasivo corriente. Si tenemos un ejemplo de X empresa en la que sus activos corrientes son 2.092.400 y sus pasivos corrientes son 999.600, hacemos la división y nos da 2.09. Este es el índice que no nos indica nada, no nos dice nada. Yo no voy a revisar este número, supuesto que a todos este número se los va a dar la calculadora. Si los 40 que son, 41 que son, 40, no sé, le meten en la calculadora estas dos cantidades y las dividen, les va a dar a todos, absolutamente a todos, el 2.09. Pero esto no es lo que me interesa. Lo que nos interesa es el análisis del resultado. ¿Qué es el análisis del resultado? Platicar qué significa este número. ¿De dónde vamos a agarrar el análisis del resultado? En el contenido extenso, en el apartado de razones financieras, viene la definición de cada indicador y aparte el objetivo. Lean esa tabla y en esa tabla pueden ampliar más su conocimiento, aparte de la explicación que les estoy dando. De este 2.09, el análisis del resultado es, esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 2.09 para respaldar esa obligación. Por cada peso que la empresa debe de 999.600 pesos, contamos con 2 pesos y 9 centavos para pagar esto. Ese es el análisis del resultado. Pero más que una cuestión de análisis, es una situación de razonamientos.
El razonamiento del indicador dice, si pagamos a los proveedores, acreedores diversos y a los documentos por pagar, que son nuestras deudas a corto plazo, aún nos sobran 1 peso con 9 centavos. ¿Qué quiere decir? Que si este peso, que si a estos 2 pesos con 9 centavos le quito 1 peso para pagar estos 999,600 pesos, y por cada peso que yo debo, me van a sobrar 1 peso con 9 centavos. De manera que es esto que estamos explicando del análisis de resultados y el razonamiento del indicador no puede ser igual el de todos. La redacción no puede ser la misma. La redacción la debes de formar con tus propias palabras. Debe de ser una redacción clara, breve, sencilla, concisa, entendible, que con facilidad digas tú, bueno, pues esta empresa tiene buenos activos corrientes, ya que el dinero que debe, por cada peso que debe a corto plazo, lo pagamos y aún así nos sobra 1 peso con 9 centavos. De eso se trata el análisis financiero. ¿Alguna duda con el indicador corriente? No, profe. No. Ok. Ahora vamos a uno de los balances que hemos tomado como ejemplo. Este balance en forma de cuenta, lo tomé del tutorial de balances generales. De manera que aquí tengo el balance general completo de activos es igual a pasivos más el capital. Aquí tengo la formulita del indicador corriente o circulante y tengo además aquí para escribir el análisis del resultado y la interpretación del indicador, o el razonamiento del indicador es lo mismo, la interpretación o razonamiento del indicador. Bien, vamos a ver. Nos habla que el activo corriente, el indicador circulante nos dice que el activo corriente, ahí tenemos, aquí dice suma corriente o circulante, ¿sí? Al hablar de activos no voy a agarrar el total de los activos, no. Nada más voy a agarrar la suma del circulante o la suma del corriente. Y en este caso va a ser que Mirza no se puede conectar porque está fallando. Bueno, ya vi que intentó hacerlo con un celular. Ojalá y más adelantito pueda. Ok, entonces, tenemos aquí la suma de circulantes. Veo la suma de circulantes y me la llevo a la ecuación, la misma cantidad. Ahora me dice que lo voy a dividir con los pasivos corrientes, que son la suma de circulantes, nada más los pasivos corrientes. Agarro los pasivos corrientes y me los llevo al denominador. Entonces tengo aquí el numerador como activos y corrientes y el denominador como pasivos corrientes. Hago la división y me da 2.24. Ese índice lo analizo así. Esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 2.24, 2 pesos con 24 centavos para respaldar esa obligación, para respaldar esa deuda. Si pagamos a los proveedores, acreedores, que es lo que tenemos aquí, proveedores, documentos por pagar, acreedores, anticipo a clientes, aún nos sobran 1 peso con 24 centavos. Si ustedes se fijan, es muy semejante el análisis que hice del ejemplo anterior, el rollito, la explicación. ¿Por qué? Porque salieron positivos, ¿sí? Porque me dio números positivos. Si me hubiera dado números negativos, aquí un resultado negativo, entonces habría que hacer otro tipo de análisis. Si los pasivos
fueran más grandes, los pasivos corrientes fueran más grandes que los activos corrientes, pues sería otro tipo de análisis. Por eso más o menos va por la misma redacción. La prueba ácida. Son muy semejantes, pero fíjense bien aquí la prueba ácida. Esta pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias, o sea, sin arriesgar sus inventarios. La prueba ácida es igual a los activos corrientes menos los inventarios. En la razón anterior, en la razón corriente, lo hicimos junto con inventarios. Ahora se los vamos a quitar. Le vamos a quitar los inventarios, ¿sí? Igual al pasivo corriente. Entonces, aquí nos da el pasivo corriente menos nuestros inventarios, entre el pasivo corriente nos da 1.9. O sea, va bajando el indicador, ya nos da menos. Entonces, el análisis del resultado esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo, se cuenta para cancelar con 1 peso y 9 centavos corrientes, o sea, en activos corrientes de fácil realización. ¿Por qué dice de fácil realización? Porque si le quitamos los inventarios a los activos corrientes, nos va a quedar casi que puro dinero en efectivo. O sea, le restamos la mercancía. Entonces, por eso es de fácil realización. El razonamiento es, si pagamos a los proveedores, acreedores y documentos, sin arriesgar nuestra mercancía, aún nos sobran 9 centavos por cada peso que paguemos en el corto plazo. Aquí nos está sobrando ya menos, ya ni siquiera 1 peso, nos estamos quedando con 9 centavos. Sin arriesgar los inventarios, nos estamos quedando con 9 centavos al pagar nuestros pasivos corrientes o pasivos a corto plazo. Entonces, esto quiere decir que pues la empresa no anda muy solvente, porque entonces el inventario es el que nos hace fuertes, es el que nos hace que la empresa tenga mayor solvencia, y en este caso nos indica que solo nos quedan 9 centavos. Claro, es por cada peso de los 9,900. Si quieres saber cuánto te queda, solo multiplica 9 centavos, o sea, 0.09 por 999,600, y te dice cuánto dinero te sobra. Aquí nos está diciendo cuánto nos sobra por cada peso. Pero si quieres saber cuánto te sobra en total, haz esa multiplicación, que bueno, está por demás multiplicar 0.09 por 999,600. Al final de cuentas, si vamos con los accionistas y les platicamos con grandes cantidades, ellos lo que quieren saber es cuánto les queda por cada peso invertido o por cada peso en activos, ¿verdad? Y de eso se trata la prueba ácida. Se llama prueba ácida porque el quitar los inventarios es darle buen bajón a los activos corrientes, y de eso se trata. La que sigue es algo muy semejante, pero su análisis es diferente. Bueno, voy a hacer el ejemplo. Ya dijimos pues que la prueba ácida es activos corrientes menos el inventario entre los pasivos corrientes. Tengo la suma de circulantes, aquí está. Tengo la suma de circulantes menos el almacén, ¿sí? Aquí el almacén son los inventarios, que no se nos olvide. Se puede llamar almacén de mercancías, se puede llamar solamente mercancías, o se puede llamar inventarios, es lo mismo. Almacén y mercancías o inventarios es lo mismo. Aquí dice inventarios, es lo mismo que almacén. Lo voy a restar a los activos corrientes y lo voy a colocar aquí.
Hago la resta y me va a dar esta cantidad. A los 535,385 le voy a restar 128,400 y me van a dar 406,985 dividido entre la suma de los corrientes, que este va aquí. Aquí está la suma de los corrientes y nos va a dar 1.7. ¿Sale? Este es el ejemplo que pongo ahora con este balance general de los que hemos practicado. Esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo se cuenta para su cancelación con unos 70 en activos corrientes. Si pagamos a los proveedores, acreedores y documentos sin arriesgar nuestra mercancía, aún nos sobran 70 centavos por cada peso que pague. Quiere decir que en el ejemplo anterior sobraba 9 centavos, ahora nos sobran 70 centavos. Entonces, esta empresa tiene buenos activos, tiene buena solvencia y es lo que podemos analizar en este caso. La razón de liquidez. Hay un cuchillo y no sé para desgranar este lote. Esta razón de liquidez nos quedan 10 minutos. No importa si no se hacen dudas, si no hay tiempo para dudas. No importa, mañana, primero Dios, vuelvo a repasar esto de manera más rápida o simplemente me ubico en el indicador que tengan la duda. Igual con los estados de resultados. Razón de liquidez. Esta razón mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo de forma inmediata. La razón de liquidez es igual al activo disponible entre el pasivo corriente. Si ustedes se fijan, en estas tres hemos usado el pasivo corriente. Que el activo disponible, ahorita les voy a decir qué es el activo disponible. En este caso son 441,000 entre 999,600 nos da 0.44. Significa que nos dio negativo, por eso lo puse en números rojos, porque nos dio negativo. El análisis dice, esto quiere decir que por cada peso que se debe a corto plazo, se cuenta para su cancelación con 49 centavos en activos disponibles de fácil realización. El activo disponible es el efectivo con el que se cuenta en caja, bancos y cuentas por cobrar. De manera que únicamente el dinero que tengo en la caja, el dinero que tengo en el banco y el dinero que me deben las cuentas por cobrar es el único dinero que tengo para pagar mis pasivos corrientes. De manera que es muy poquito, por eso me arroja un resultado negativo. El razonamiento es, si pagamos a los proveedores, acreedores y documentos, no ajustamos a liquidar ni un peso, lo que significa que no tenemos liquidez. Al aplicar esta fórmula en el mismo ejemplo que estoy haciendo, vemos que la empresa no tiene liquidez. Este es un ejemplo que tomé de un balance general X, de cualquiera. Entonces, esto indica que al aplicar el análisis financiero, vemos que la empresa no tiene liquidez, no tiene efectivo, no tiene circulante, no tiene dinero disponible para pagar esta deuda. Si llegaran los acreedores, los proveedores, o a cobrarnos un documento, los tres juntos, a la empresa, en ese momento no tenemos el dinero disponible para pagarles. Ese es el análisis y el razonamiento, que no tenemos liquidez. Veamos el ejemplo del que venimos hablando. Nos dice que el activo disponible
El activo disponible son caja y bancos. Ahí tenemos 11,100 y 23,000. Ese es caja y bancos. También almacén no es, inventario no es disponible. Clientes, también clientes, ahí lo tenemos, y los documentos por cobrar. Valores a la vista no entra, ni entra anticipo a proveedores. Entran únicamente estas 4 cuentas. Valores a la vista no entra porque este es un documento bursátil, o sea, es un documento como un bono del ahorro nacional, un voucher o un cheque, o sea, es un documento que vale 100,000 pesos y que no es dinero disponible, que no lo tenemos así rápidamente a la mano para hacerlo disponible. Ok, entonces caja bancos, clientes y documentos por cobrar. La suma de esas 4 cantidades son 298,585. Ahora me voy con los pasivos corrientes y me da este resultado, 1.25. En el ejemplo me dio negativo, ahora me está dando positivo. Esto quiere decir que por cada peso que se debe a corto plazo se cuenta para su cancelación con 1.25 en activos disponibles de fácil realización. Y si pagamos a los proveedores, acreedores y documentos, nos sobran 25 centavos, lo que significa que sí tenemos liquidez. Aquí ya estamos analizando o interpretando que este balance o esta empresa sí cuenta con la liquidez. Si se juntaran los proveedores, los documentos por pagar y los acreedores, y nos fueran a cobrar a la empresa, en ese momento sí tenemos dinero para pagarles, lo que les debemos, y aún así nos sobrarían 25 centavos por cada peso que les paguemos. De manera que sí hay liquidez. Capital neto de trabajo. Este índice indica la cantidad con la que cuenta la empresa para realizar sus operaciones normales, después de haber cubierto sus obligaciones a corto plazo. Quiere decir que el capital neto de trabajo es que los activos corrientes se van a restar a los pasivos corrientes. Así de sencillo. Aquí no me va a dar un indicador, no me va a dar una cifra en 1 punto y feria, sino me va a dar una cantidad cerrada de dinero de esta manera. 2,092,400 menos los 999,600 que hemos venido manejando como pasivo, nos dice que para seguir trabajando la empresa, después de pagar nuestros pasivos corrientes, podemos seguir trabajando en nuestra empresa con 1,092,800. Nos dice que esta cifra es un control interno de la empresa. Esto es únicamente para los accionistas, que nos dice tener más del doble de lo que trabajamos en la empresa con respecto a lo que se debe en el corto plazo. Quiere decir que si yo debo 1,000,000, esto casi es 1,000,000, pues tengo 2 para cubrirlos y me sobra 1, así de simple. Supongamos, si pagamos a proveedores, acreedores y documentos, aún nos sobra más del 1,000,000 para continuar trabajando. O sea, que el capital neto de trabajo con el que contamos es solvente y sí podemos seguir trabajando. Porque si yo debo 1,000,000, pues tengo 2,000,000, lo pago y me sobra. ¿Sale? El ejemplo con el que venimos trabajando, que es lo que vamos a tomar de aquí, vamos a tomar la suma de los corrientes activos menos la suma de los pasivos corrientes o circulantes, y me va a dar 297,380. Este índice indica la cantidad con la que cuenta la empresa para realizar sus operaciones normales después de haber cubierto sus obligaciones a corto plazo. O sea,
que si vienen y me cobran, pago y me sobran todavía 297,000 pesos para seguir trabajando. Si pagamos a proveedores, acreedores y los documentos, aún nos sobra otro tanto para seguir trabajando. Esto quiere decir que la empresa tiene liquidez, tiene solvencia, tiene, al aplicar la prueba ácida, puede, sin arriesgar sus inventarios, puede pagar directamente a sus proveedores a corto plazo. Y bueno, pues nos queda un minuto. Nos queda un minuto para, si tienen alguna duda, escríbanla. Si no, la podemos seguir platicando en mañana, primero Dios, mañana nos toca mediodía a las 12. Entonces, me gustaría que anotaran sus dudas y el día de mañana, primero Dios, las podamos aclarar, además de las de los estados de resultados, etcétera. Ya nos van a cortar, nos queda menos del minuto, pero yo entiendo que se puede, pues que quedó más o menos entendido. Claro que hay necesidad de seguir dándole una lectura